Pero no solamente se dio el lanzamiento de la serie PA400, ¿no? También hay unas nuevas funcionalidades que se han habilitado en todo lo que es la versión del sistema operativo PanOS 10.1. Y estos equipos, por más de que yo estuve viendo en las imágenes, son unos equipos bastante pequeños y compactos, como tú lo describías, son capaces de poder soportar esta versión 10.1 de igual manera que lo hacen los equipos de data center de grandes instituciones financieras o service provider. ¿Qué hay de nuevo en esta versión 10.1 y a qué funciones pueden acceder todos los clientes ahora de Palo Alto, sin Muy importar buena el pregunta, tamaño? José. Y una cosa que es importante recalcar aquí es que la calidad de la seguridad que ofrecemos al cliente, que es el best of breed que tenemos actualmente en el mercado, la mejor seguridad que puedas tener, no ha tenido ningún tipo de impacto, ¿no? Entonces, y sí, es correcto, podemos utilizar este sistema operativo 10.1 para que pueda estas firewalls funcionar de una manera muy eficiente y muy efectiva. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de funcionalidades que tienen? Primero que nada, vas a tener la funcionalidad de Machine Learning dentro del corazón del Next Generation Firewall, que hablando de la rapidez, ¿te acuerdas que te mencioné la rapidez a la luz de los ataques? Precisamente el tener el Machine Learning dentro del corazón del Next Generation Firewall nos va a ayudar a poder detectar ataques de día cero hasta el 95% sin necesidad de firmas. Esto es muy interesante porque entonces ya no necesitamos enviar nada a la nube para que exista un tipo de análisis aparte, sino que todo esto lo podemos resolver en tiempo real, ¿no? Segundo, podemos definitivamente soportar SaaS. Las aplicaciones, estamos hablando de la Correcto. seguridad a nivel de SaaS. Esto ocurre en línea. Estamos hablando de DLP, Data Loss Prevention. Esto ocurre también en línea dentro del Next Generation Firewall. Estamos hablando de la seguridad de DNS. Estamos hablando de la seguridad de URL filtering. Todo esto para los phishing sites, por ejemplo, que estábamos mencionando. Pero además de eso, además de toda esa plataforma de seguridad, que por cierto está todo integrado dentro de esa misma cajita, como yo le llamo, lo Sí, no tienes interesante que utilizar muchos no tienes, elementos adicionales no para tienes que correlacionar comprar, no tienes información ni nada de eso. exactamente, no tienes que comprar nuevos equipos, no tienes que comprar otros puntos de otros point products, como se dice en Estados Unidos, para poder tener seguridad de DNS o para poner un tipo de infraestructura de DLP o para poder tener un CASB solution. No necesitas más nada de eso, solamente compras la cajita, que es bien pequeña, por cierto, de la 410, y ya con todo eso tienes todo lo que necesitas ahí, está completamente integrado, ¿no? Pero además de eso, tenemos ahora una funcionalidad muy interesante con la versión 10.1, en donde si tú eres un administrador, por ejemplo, tú sabes y tú lo sabes bien y tu equipo lo sabe bien, en donde si se quiere hacer algún tipo de cambio, ¿qué ocurre? Hay que hacer un change request, ¿no? Y entonces ese change request, ¿cuándo ocurre? Ocurre a las 2, 3 de la mañana. Todo el mundo Correcto. pasa trabajando 12 horas en el día y después te tienes que levantar como a las 2 de la mañana para hacer el bendito cambio en el data center del cliente, etcétera, etcétera. Ahora con la versión 10.1 tú puedes agendar los cambios de una manera automatizada, de tal manera que ya tú no tienes que ni siquiera levantarte para que esos cambios ocurran. Tú le puedes decir al Next Generation Firewall, mira, tenemos esto, queremos hacer estos cambios, hablo a las 2 de la mañana y al día siguiente cuando amaneces está todo un reporte completo de todas las cosas que se hicieron en el Next Generation Firewall, lo cual me parece súper interesante. Otra funcionalidad que hemos añadido a este sistema operativo es lo que nosotros estamos llamando el Cloud Identity Engine. ¿Qué quiere decir con esto? Como tú bien sabes, generalmente cuando el Next Generation Firewall de Palo Alto Networks es un firewall capa 7, sin embargo, nosotros siempre nos hemos podido integrar con, por ejemplo, con Active Directory o cualquier tipo de LDAP para poder entender quién es el usuario que está manejando, que está accediendo a ese tráfico. Pero en este momento, gracias a la transformación digital, como te había mencionado al principio también, los ambientes han estado evolucionando. Ya digamos, no estamos hablando solamente de un data center, estamos hablando de nubes públicas, privadas, y cada una de estas infraestructuras tienen su propio identity engine, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Ping ID, si estás utilizando Ping, estamos hablando por ejemplo, Azure ID, si estás utilizando la nube de Microsoft, estamos hablando de GCP también, tiene su propia infraestructura de ID. Pero ¿qué pasa? Entonces, un usuario en particular dentro de la misma empresa puede tener diferentes tipos de fuentes de identidad. Y entonces eso se hace muy, muy complicado. Entonces lo que hemos hecho en Palo Alto Networks es que ahora que hemos creado una nube, un repositorio central
en donde no importa qué tipo de identidad tengas tú como usuario, de qué infraestructura vienes o en qué infraestructura estás utilizando, el Next Generation Firewall siempre va a entender quién eres tú y va a saber cuál es el contexto tuyo, o sea, cuál es tu profile, sin importar de qué fuente de identidad provengas. Y no solamente eso, sino eso te va a ayudar a la hora de hacer un framework de Zero Trust, porque entonces a la hora de segmentar el tráfico vas a poder decir, oye, José Fernández o de repente José Cabello, que está, no solamente si está utilizando el Enterprise, si está logueándose del Enterprise, está utilizando Active Directory, él tiene acceso solamente a esto, pero si él está utilizando la nube y está yendo a GCP, él solamente tiene acceso a esta aplicación. Entonces, lo hace de una manera súper sencilla. No tienes que configurar cada vez que añadas un nuevo fuente de Identity Source. Y entonces todo está de manera centralizada, sin importar de dónde vengas, y el Next Generation Firewall siempre va a saber quién eres tú, la cual es súper interesante, y para esta funcionalidad no existe un costo ninguno tampoco, la cual es Excelente. bastante bueno. Cuando ocurrió lo del SolarWinds, la Unit 42 fueron los primeros que informaron a nuestros clientes los tipos de información o parámetros que tenían que buscar dentro de sus redes.